Buenas tardes todas, todos, bienvenidas, bienvenidos a la presentación de esta obra, La industria automotriz en América Latina, estudios de las relaciones entre trabajo, tecnología y desarrollo socioeconómico. Este trabajo es el resultado de varios años de colaboración, de esfuerzo entre Geraldo Augusto Pinto, Sebastián Guevara y el de la voz. Y pues hoy hacemos su presentación en sociedad con el apoyo de la colega Victoria Río. Es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, docente en la Universidad Nacional de Luján, e investiga como becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y su investigación se especializa en temas vinculados a la formación de la fuerza de trabajo. Si no me equivoco, no sería yo, perdón. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Pero bueno, quizás en el futuro, en alguna otra presentación, ya pueda decir que soy doctora en ciencias sociales, pero bueno, no es el caso todavía. Bueno, muchas gracias, Arnulfo, y también muchas gracias por la invitación, digamos, la invitación que me trajeron a presentar este libro. Me pareció, eh, digamos, a mí me pareció muy interesante. Sebastián me lo comentó, digamos, hace un tiempo, y en el marco de mis investigaciones yo tuve alguna inserción en analizar e investigar la industria automotriz en el marco de las investigaciones en relación con la formación de la fuerza de trabajo y la educación, y en ese sentido, digamos, él me presentó la posibilidad de hacer esta presentación, y bueno, y a mí me pareció, digamos, un desafío también y muy interesante, y en primer lugar por eso quería felicitar, digamos, a todos los autores, a todas las autoras, porque es un libro que recoge, digamos, son 18 capítulos y reúne a más de 20 investigadores de diferentes países de Latinoamérica, y en ese sentido es un trabajo que ya en sí mismo, digamos, es para celebrar. Me pareció muy interesante, y a la vez trabaja una industria, que es la industria automotriz, que es un sector, digamos, que ha sido ampliamente estudiado por la literatura en todo el mundo, ¿no? Y en este trabajo en particular se reúnen investigaciones de 3 países, de 5 países de Latinoamérica, principalmente 3, pero se amplían también a 2 más, de 5 países de Latinoamérica, y entonces eso ya en sí mismo es una novedad, y por eso, digamos, los quería felicitar, las quería felicitar y quería celebrar, digamos, la investigación, invitar a todos los que están mirando a leer el libro si no lo leyeron. Y mi presentación, digamos, va a ser foco en 3 puntos que me parecieron centralmente interesantes a mí, digamos, y que me parecieron destacables de la obra, para abrir algunas intervenciones de los coordinadores o algunas preguntas, digamos, si surgieran. En principio, digamos, una de las, a mi criterio, digamos, de las fortalezas que tiene, digamos, esta obra que reúne todas estas investigaciones de tantos países de Latinoamérica, es la perspectiva que trae, ¿no? Que ya la presentan, digamos, sus coordinadores en la introducción al libro, y que es la de inscribir a la industria automotriz de estos países a partir de pensar el carácter global del capital, ¿no? Y entonces, de esa manera, no es una perspectiva, digamos, de alguna manera nacional de los casos, sino que en realidad están presentando los casos nacionales a partir de esta perspectiva, aunque con, digamos, diferencias de perspectivas, pero con esta unidad en términos de pensar el carácter global del capital y lo que eso implica, digamos, para la industria automotriz de estos países. Después quería comentar algunas cuestiones de esas, pero también, digamos, la segunda cosa que quería mencionar y que quería destacar del libro, y que a mí me pareció muy interesante porque es una preocupación para muchos investigadores, para muchas investigadoras, es la cuestión de, digamos, estos dos núcleos temáticos, por así decirlo, que se presentan en el tomo 1 y en el tomo 2 de la obra, ¿sí? La obra está dividida, para quienes no tuvieron todavía acceso, en 2 tomos centrales, ¿no? Un tomo 1, voy a leerlo en particular
para no equivocarme, pero en principio, digamos, un tomo 1 que reúne investigaciones más vinculadas con la estructura productiva de la industria automotriz en estos países latinoamericanos, que son Argentina, Brasil, México, pero también con casos de Venezuela y de Colombia. Entonces sería la estructura productiva, ¿sí? Y los mercados regionales. Y un tomo 2 que se centra en, digamos, las transformaciones organizacionales y las implicancias de las transformaciones presentadas en el tomo 1 en la sindicalización y la reproducción de la fuerza de trabajo y las condiciones laborales de los trabajadores de esta industria. Y en ese sentido, entonces, el segundo punto que yo quería destacar es, de alguna manera, cómo aparecen en unidad estas dos cuestiones, que no siempre aparecen en unidad, ¿no? Digamos, no es algo total, no es que nunca ninguna investigación aparecieron, pero sí, digamos, se tiende en general a hacer investigaciones o que se centran más en la estructura productiva o en las transformaciones tecnológicas, o investigaciones que se centran más tal vez en las transformaciones organizacionales o las implicancias que algunas transformaciones del último siglo, de las últimas décadas del siglo XX, principios del siglo XXI, tuvieron para las condiciones laborales, las formas de contratación laboral. Y a mí me parece que en el libro, de la forma elocuente en la que está presentada, aparece la unidad de estas dos cuestiones a la que también, digamos, quería hacer referencia. Digamos, y en tercer lugar, una tercera cosa que me parece muy interesante del libro y que luego de hacer algún breve desarrollo de estas dos cuestiones, quisiera abrir, digamos, si hay tiempo o si se puede conversar, y que tiene que ver con algunas cosas que aparecen en algunos de los capítulos y que me parecen que son muy elocuentes para pensar, que es cómo digamos, lo que se describe respecto de los vaivenes de la industria automotriz en estos países, las transformaciones que ha tenido en las últimas décadas, puede decirnos o puede advertirnos, como aparece en algunos de los capítulos, por ejemplo en el de Juan Cornbit y Fernando Dachesky, respecto de los vaivenes y los destinos de las sociedades latinoamericanas, ¿no? A partir de estas transformaciones. Entonces, bueno, brevemente, en principio, respecto de la primera cuestión, respecto del carácter global que tiene, digamos, de ubicar, digamos, esta industria en términos de carácter global del capital, que tiene, digamos, como perspectiva general la obra, una primera cuestión que me pareció muy interesante y que yo quería plantear es cómo está presentadas las diferentes inserciones que tienen tanto los países como Argentina y Brasil en la nueva División Internacional del Trabajo respecto de la inserción que tiene México, ¿no? En ese sentido, digamos, en el primer tomo, donde se, digamos, presenta la estructura productiva de la industria automotriz en estos países, esto ya está presentado desde el vamos, ¿no? Están los trabajos como el de Alejandro Fitzsimons, o los trabajos como Bill y Harari, que presentan, digamos, las limitaciones de la industria automotriz en Argentina y de la industria automotriz en Brasil, en términos de cómo la Argentina y cómo Brasil se integran y se insertan en la nueva División Internacional del Trabajo de la forma clásica en la que ya se venían insertando a través de exportar, digamos, materias primas para el mercado mundial, y cómo, digamos, a pesar de que, si bien sí ha habido transformaciones tecnológicas y ha habido transformaciones respecto de... Estoy cerrando el chat porque me estaba desconcentrando y espero que no haya sido nada para mí. Respecto de las transformaciones, si bien ha habido transformaciones tecnológicas, digamos, en las últimas décadas del siglo XX, digamos, la industria automotriz siguió reproduciéndose de la misma forma clásica en la que se venía reproduciendo. Y en cambio México, de alguna manera, desde los 80, digamos, estaba presentado, digamos, en sus capítulos de manera bastante elocuente, como México, de alguna manera, desde los 80, se inserta, digamos, en la nueva División Internacional del Trabajo, ¿sí? A partir de producir vehículos con una tecnología de punta, ¿sí? Con técnicas, digamos, de la misma forma que se producen en los países clásicos, y cómo México entonces se convierte en el séptimo exportador de vehículos del mundo, ¿no? Y esta divergencia entre México y el resto de
los países presentados en la obra, como Argentina y Latinoamérica, tienen expresión en el comportamiento y la composición de los diferentes tratados de América Latina, ¿no? En el tratado, digamos, de América del Norte, el famoso NAFTA, y en el Mercosur, ¿no? Eso está bien presentado en el capítulo de Juan Graña, ¿sí? Bueno, entre otros. Y en ese sentido, digamos, a mí me parece que esto es muy elocuente porque ya de por sí presenta, digamos, de qué manera las sociedades latinoamericanas se insertan diferencialmente en la nueva división internacional del trabajo y qué perspectivas tiene esto para el futuro de las sociedades latinoamericanas. Y en ese sentido quería hacer referencia al capítulo de Juan Cornblit y de Fernando Dachevsky, porque de alguna manera ellos presentan el caso de Venezuela, un caso en el cual esto, digamos, se presenta con mayor violencia o de manera más extrema, pero de alguna manera presentan una advertencia para el futuro de las sociedades latinoamericanas, ¿sí? En términos de la contracción que han tenido en el último periodo. En segundo lugar, yo quería hacer referencia a esta relación y a esta unidad que presentaba respecto de la estructura productiva y las transformaciones en términos de los acuerdos sindicales y las condiciones laborales y las condiciones de la venta de la fuerza de trabajo que se presentan en el tomo 2, ¿no? ¿Por qué hablo de la unidad? Porque en general muchas veces lo que aparece es que la forma en la que se organiza, los cambios organizacionales relacionados con el toyotismo, relacionados con el just in time, o en particular, digamos, cosas a las que hacen referencia, digamos, en el tomo 2, vinculadas con las formas flexibles en las que se vende la fuerza de trabajo, los nuevos convenios colectivos de trabajo, la expresión que eso tiene respecto de la conflictividad laboral y de la forma de funcionamiento de los sindicatos, se presenta muchas veces de manera abstracta respecto de las transformaciones tecnológicas y las transformaciones productivas que tiene la industria automotriz, y a mí me parece muy interesante cómo en la obra esto aparece presentado como una unidad, en el sentido de que estas formas flexibles, por ejemplo, en las que comienza a venderse la fuerza de trabajo de la industria automotriz en México, en Argentina, en Brasil, están, digamos, están en unidad y son una forma más de las transformaciones tecnológicas presentadas en el tomo 1, ¿no? Esto es muy elocuente, yo quería dar el ejemplo porque es muy elocuente en los capítulos respecto de los sindicatos en México, ¿sí? En el tomo 2, o respecto de la conflictividad laboral en la Argentina. ¿Por qué? Porque en ambos capítulos lo que se presenta es cómo, por un lado, en la Argentina, las condiciones de venta de la fuerza de trabajo, con las transformaciones tecnológicas que tuvo la industria automotriz desde los 80, desde los 90, facilitó la flexibilización de los acuerdos laborales y facilitó la flexibilización de las condiciones laborales de los trabajadores de la industria automotriz. Pero eso sobre la base de reproducir lo que se presenta. Perdón porque me embrollé y lo tengo anotado y lo quería presentar. Eso, digamos, en lo que presenta Sebastián Guevara sobre el avance de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo en las últimas décadas en la Argentina, sobre la base de una industria cuya ganancia se basa en la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor. Y en cambio, digamos, el capítulo de Paolo Marinaro, que presenta el deterioro de las condiciones de trabajo de los trabajadores de la industria automotriz en México, presenta cómo las transformaciones tecnológicas y la posibilidad de que México se inserte como un país exportador de autos, digamos, para el mercado mundial, se da sobre la base de la posibilidad del deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores de la industria automotriz, y se da sobre la base de sindicatos que negocian junto con el Estado esas condiciones laborales y ese deterioro de las condiciones laborales. En ese sentido, a mí me parecía interesante cómo dos formas que se presentan como similares o que se presentan parecidas en términos de cómo
los convenios colectivos de trabajo, las formas de negociación de las condiciones laborales y los sindicatos avanzan en el empeoramiento de las condiciones de venta de la fuerza de trabajo, en realidad son dos formas similares de un contenido que no es similar, sino que es antagónico. En un caso, una industria, como es la industria automotriz argentina, que se reproduce sobre la base de una tecnología trazada, ¿sí? Que se reproduce sobre la base de apropiar renta y no producir en una escala que permita exportaciones al mercado mundial, y en el otro caso, de una industria que justamente lo que hace es de una industria automotriz que avanza hacia mejores condiciones de producción y se inserta como la séptima exportadora del mundo. Entonces, no sé si este punto, digamos, si soy clara en este punto, pero me parecía interesante y lo quería conversar con los autores respecto de ¿qué implica para la fuerza de trabajo mexicana? ¿Qué implica para la fuerza de trabajo argentina? Condiciones de avance en las condiciones de contratación y de flexibilización de la fuerza laboral en un caso vinculado a una industria automotriz atada a las variabilidades de la renta de la tierra en Argentina, y en el otro a una industria automotriz que avanza en la exportación de vehículos al mercado mundial. Estas dos cuestiones, la diferencia en la inserción de Argentina y Brasil, la diferencia en la inserción de México en la nueva División Internacional del Trabajo, y la unidad que tienen las transformaciones tecnológicas en las condiciones de venta de la fuerza de trabajo y en la flexibilización de la fuerza de trabajo y las nuevas formas de organización laboral, que están presentadas también en otros capítulos a partir de nuevas composiciones de la fuerza de trabajo en algunas plantas, o que están presentadas en algunos capítulos respecto de las condiciones de salubridad y de intensificación de la fuerza de trabajo en las plantas, me parece que abren de alguna manera la pregunta respecto de qué implicancias tiene esto para el futuro de la fuerza de trabajo en un caso y en el otro, y en ese sentido, digamos, qué implicancias tiene para el futuro de las sociedades latinoamericanas, como está advertido en alguno de los capítulos, sumado a, para cerrar, como también aparece en algunas, digamos, esbozado, pero que se podría profundizar, el papel relevante y preponderante que va teniendo, digamos, la industria automotriz china, la industria automotriz de Corea del Sur y la industria automotriz india en Latinoamérica, y cómo eso, digamos, puede jugar un papel en este futuro de las sociedades latinoamericanas. Hasta ahí mi presentación, y abro, digamos, esas preguntas. Bien, pues ahora le cedemos la palabra al doctor Sebastián Guevara, licenciado en Ciencia Política y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, profesor e investigador en la misma universidad y miembro de la carrera de Investigación Científica del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Sebastián, tienes la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, primero también sumarme al agradecimiento al Departamento de Publicaciones de la UAM, que tuvo la voluntad de organizar el evento. Y después, bien aclarar que no va a quedar mucho para aportar o para agregar a los comentarios tanto de la descripción del proceso de elaboración y del arduo trabajo que llevó el armado del libro que estamos presentando, que describió exhaustivamente recién Geraldo, haciendo un esfuerzo adicional para adaptar el
el perfil hispanoparlante de la presentación, ejercitando su castellano, y a la presentación y a los comentarios que había realizado Victoria un rato antes, donde también tuvo y realizó el enorme esfuerzo de tratar de dar cuenta sintéticamente de una obra que efectivamente es muy extensa, con muchos capítulos y con mucha diversidad de perspectivas. Entonces va a ser, supongo que bastante poco lo que agregue a esto. Sí quería mencionar, igual Geraldo lo planteó al final, esto que desde el inicio del proceso de elaboración de la obra estaba presente la condición de que el libro fuera de registro abierto y que fuera de circulación gratuita, y por eso el formato digital como prioridad para poder aumentar la circulación, porque como está planteado en el capítulo introductorio, es una obra que no pretende concluir, digamos, sacar conclusiones o digamos, responder de manera cerrada o de manera acabada una caracterización del proceso del estado de la industria automotriz en América Latina, sino que más bien tiene la intención de abrir una serie o marcar una serie de dimensiones para abrir preguntas, abrir debates, presentando obviamente posiciones, caracterizaciones, hipótesis sobre cómo se llegó al estado actual, cuáles son los rasgos principales de este estado actual de la industria automotriz en América Latina, pero con la clara intención de abrir el debate, y entonces la circulación gratuita de la obra pretendemos que facilite ese proceso de discusión y desarrollo del conocimiento. Me interesaría remarcar algunas cosas que van en parte en línea con lo que mencionó Victoria, y que hacen al proceso descrito por Geraldo de cómo fue elaborándose la obra. Vinculado a que al llegar a caracterizar o a esbozar una caracterización del estado actual de la industria automotriz en América Latina, claramente tomando como casos los núcleos más desarrollados de producción automotriz, en el caso de Argentina, Brasil y México, se dio cuenta de un proceso de desarrollo, de crecimiento de esa producción, de evolución de esa producción, que hasta cierto punto del proceso histórico convergía relativamente bajo formas similares, en el caso de la industria en Argentina, Brasil y México, con etapas, como mencionó recién Geraldo, de la primera implantación del armado de los equipos que venían importados para ser armados localmente y distribuidos en el mercado nacional, el proceso de mediados del siglo XX, donde la producción industrial se expandió, entonces pasó a ser ya una producción un poco más desarrollada de piezas, de partes y de armado de vehículos, que fueron acompañando el proceso de expansión de las características industriales de las sociedades latinoamericanas, de expansión de la población obrera vinculada a las actividades industriales orientadas hacia el mercado interno, pero que siendo una de las expresiones del momento en que se estaba desarrollando la acumulación, en que se encontraba el desarrollo de la acumulación de capital a nivel global, lo que estaba viabilizando eran los procesos de acumulación de capital, de distintos capitales industriales que encontraban en esa expansión industrial latinoamericana la posibilidad de ampliar sus procesos de reproducción, sus procesos de valorización. Esto es la posibilidad que encontraron las industrias, las empresas, los capitales automotrices
productores para el mercado mundial o para mercados nacionales de escalas normales en aquel periodo, la posibilidad de producir una renovación tecnológica vinculadas a los desarrollos técnicos que se produjeron, que estaban produciendo, especialmente con el caso de la producción automotriz en Japón, y lo que después, posteriormente, se va a ir desarrollando como la producción automotriz en el extremo asiático bueno, el extremo si lo pensamos en planiferio, ¿sí? En la región del extremo asiático de la producción automotriz, le iba a imponer a las empresas, principalmente europeas y norteamericanas, la necesidad de una renovación técnica, y la industrialización latinoamericana les permitía seguir valorizando el capital constante que tenían que descartar. Esto es, el capital que le iba quedando obsoleto, la maquinaria, los medios de producción que le iban quedando obsoletos en las nuevas condiciones técnicas que se fueron desarrollando, pudieron encontrar un destino todavía generador apropiador de plusvalía, o digamos, aptos para seguir explotando la fuerza de trabajo en los procesos latinoamericanos que, al producir para los mercados internos, limitados a los mercados internos, con tecnología obsoleta, podían apropiarse, podían continuar valorizándose. Y en ese contexto se desarrollaron los sistemas de relaciones laborales. Era el momento donde las organizaciones sindicales, en una fuerte vinculación, una fuerte organización vinculada a la gestión política de los procesos nacionales, esto es, los sistemas, las organizaciones sindicales relacionadas con la gestión estatal de los procesos políticos, o sea, los sistemas estatales, los sindicatos vinculados a la organización gubernamental, un mercado interno, decía, en expansión, y capitales autopartistas o capitales proveedores de la industria terminal automotriz de origen nacional. Ese proceso de expansión que caracterizó el periodo del 50 gruesamente hasta la década del 70, es el que encuentra dificultades frente a los nuevos cambios o a la profundización del cambio de la producción industrial global, entonces con el desarrollo de la nueva división internacional del trabajo, con las posibilidades de fragmentar frente a la innovación tecnológica, o a través de las innovaciones tecnológicas, la posibilidad de los capitales de fragmentar el proceso productivo y descolocarlo geográficamente, aprovechando las posibilidades de consumo de fuerza de trabajo, utilización de fuerza de trabajo con costos diferentes de producción para cada uno de los aspectos, o de los aspectos del proceso de trabajo, le implicaron una serie de, primero, incorporación tecnológica y aumentos en la productividad del trabajo, que hicieron chocar esa forma de producción automotriz latinoamericana con esas nuevas técnicas. Las posibilidades de mantener la reproducción, de continuar, reproducir la valorización en esas mismas condiciones, se fue haciendo cada vez más estrecha, y eso se expresó en las crisis que experimentaron las producciones industriales automotrices en la década del 70, la segunda mitad de la década del 70, principio de la década del 80, y es el momento donde esta convergencia o estas similitudes relativamente generales, más allá de que había particularidades de cada proceso nacional, empiezan a abrirse, empieza a producirse una divergencia que claramente va a marcar la diferencia entre el caso mexicano y los casos de Argentina y Brasil, donde México, de manera creciente, y actualmente sigue profundizando ese movimiento o ese curso, se integra más profundamente al mercado norteamericano, entonces con Estados Unidos y Canadá, siendo Estados Unidos el centro principal, lo que
lo lleva a un proceso de reestructuración que uno podría decir cualitativo, es decir, donde hay una transformación productiva, donde las características del proceso industrial que hasta ese momento había traído van siendo desplazadas por la incorporación de tecnología de punta, cambios en los procesos de gestión del proceso productivo y de la fuerza de trabajo, y que se van a expresar en un proceso creciente y sostenido de aumento de la producción, de aumento de las exportaciones, con una clara orientación hacia el mercado norteamericano, pero también desde ahí pudiendo encontrar otros mercados donde colocar su producción. A diferencia de ese proceso, en el caso de Argentina y Brasil, efectivamente se experimenta también un proceso de transformación, experimentan un proceso de reestructuración productiva, cambios en las formas de gestión, pero que, por lo menos desde mi punto de vista, y eso en parte también aparece como un debate adentro del libro, no implicó una transformación cualitativa, sino que simplemente fue una actualización a las condiciones imperantes en el mercado mundial, pero manteniendo las condiciones de, vamos a llamarlo, atraso relativo, ¿sí? Baja tecnificación en el proceso productivo, y que se va a expresar en una producción que va a seguir encontrando límites en su realización. Va a estar destinado a un mercado interno que se va a ir ampliando a través del proceso de integración regional, la conformación de un proceso de integración entre Argentina y Brasil, sumados Uruguay y Paraguay, y después otros países de América Latina que se fueron asociando en el bloque del Mercosur, pero cuyos núcleos centrales son Brasil y la Argentina, van a conformar un mercado interno relativamente más amplio, pero que va a seguir siendo de pequeña escala o de escala limitada respecto del proceso, del proceso de producción, comparado con las condiciones normales que sí son las que se van desarrollando en México. Y que van a expresar la continuidad de la necesidad de que ante esas características alejadas de las condiciones normales, esas características particulares de la producción, los capitales industriales automotrices sigan contando con fuerzas de riqueza social, con fuentes de riqueza social extraordinaria que compensen los costos derivados de producir con tecnología obsoleta o no obsoleta, pero sí, digamos, superada en las condiciones normales, de operar en vínculo con capitales autopartistas que tienen características también o de pequeños capitales o de producción de escala limitada. Digo, todas características que llevan a costos superiores y que se resuelven con circulación de los vehículos a precios relativamente más altos que los precios en el mercado mundial, que cuentan con la posibilidad de ser comprados efectivamente al interior del Mercosur. Esto es la explicación de que las empresas automotrices, que los capitales automotrices venden a precios elevados en la región, es una explicación que tiene presencia en la literatura a lo largo del tiempo, pero que necesita indagarse en cómo es que esos precios elevados efectivamente se realizan. Hay alguien que está en condiciones de pagar esos precios elevados, con lo cual de algún lado tiene que salir esa riqueza social que permite a las empresas compensar sus mayores costos vendiendo a precios más elevados. Uno de los planteos que aparece en el libro, en algunos de los capítulos, en varios de los capítulos, lo que sostiene es que la participación de estos países vinculados a la vieja División Internacional del Trabajo, a la División Internacional del Trabajo clásica, esto es, países especializados en la producción y exportación de materias primas, implican una afluencia de riqueza social extraordinaria que aparece bajo la forma de renta del suelo, y después la gestión estatal y los procesos, la regulación del proceso de compraventa de la fuerza de trabajo, lo que van haciendo es vehiculizar una transferencia de esa riqueza social extraordinaria que ingresa bajo la forma de renta
determinada por la participación principal en el mercado mundial como exportadores de materias primas, que es transferida hacia los capitales industriales por diversos mecanismos, entre los cuales están los salarios de los trabajadores, por eso es que se pueden pagar los precios más elevados, que terminan siendo apropiados por los capitales industriales, en este caso automotrices. Pero que lo que está mostrando es esta divergencia de contenidos entre el proceso de integración en la nueva participación activa en la nueva División Internacional del Trabajo de México, y por lo tanto la transformación cualitativa de sus características, de las características del proceso de producción automotriz o de la industria automotriz en México, a diferencia de una reproducción sobre condiciones cualitativamente similares, aunque cuantitativamente diferentes. Sí hay transformaciones, sí hay modernizaciones en el cono sur de América Latina, pero cualitativamente se reproducen los procesos de acumulación sobre esta misma base. Y me parece que es ilustrativo de esta caracterización que se presenta en el libro, el ver la evolución de la producción de estos países, de la producción automotriz de estos países. Cuando uno mira la proceso de producción o la evolución de la producción automotriz de Argentina y Brasil, se encuentra con un movimiento cíclico muy marcado, y cuando uno mira los años de esos movimientos cíclicos, que tienen fuertes expansiones, pero después fuertes contracciones y frenos, los encuentra relacionados, y especialmente en el último periodo, en los últimos 20 años, que es donde más centrado está el libro, vinculado a los movimientos de los precios de las materias primas, lo que se conoció como, lo que se denominó el superciclo de las materias primas de los últimos años, y el momento de agotamiento de ese ciclo coincidente con las crisis, el estancamiento, las contracciones posteriores de la producción automotriz. Pues muchas gracias, minuto cero de nuestro tiempo. Un abrazo sincero para todo el mundo. Gracias.